con Horacio Granero, la mayoría de ustedes lo conocen. Horacio es abogado por la UCA, doctor en Ciencias Jurídicas, también por la UCA y profesor universitario desde 1970. Es fundador y actual director de la carrera de posgrado de abogado especializado en Derecho de la Alta Tecnología en la UCA. En 1987 fundó Albremática, empresa editora del Dial, y es su actual presidente. Desde el Dial ellos están haciendo avances muy interesantes en lo que refiere a implementación de inteligencia artificial, con lo cual un poco la idea era hablar de estas cuestiones. De todas maneras, yo haciendo memoria y repasando los perfiles de cada uno y fundamentalmente estos 30 años de la empresa y 20 años del Dial, yo me acordaba y lo hablaba con Alfredo, mis primeros trabajos prácticos para la Facultad de Derecho yo los hacía en una máquina de escribir que me prestaban en un estudio que estaba enfrente de Tucumán, de donde ustedes tienen las oficinas. Y yo me acuerdo saliendo a la noche, tarde, después de haber tirado borradores, porque no se podía borrar, o se podía borrar pero quedaba muy desprolijo, tirado borradores y demás, y salía, son oscuras tribunales si las hay, más hace 20 y pico de años, salía y veía un cartel grandote y me acuerdo y me quedó grabado cuando ustedes pusieron CD-ROM. Yo dije, ¡wow! Llegó la revolución y la tecnología. Y recién cuando te presentaba Horacio decía, bueno, están trabajando en inteligencia artificial. ¿Podés hacer un rápido repaso, una línea de tiempo de, bueno, qué pasó desde que ustedes arrancan a hoy, que parecen eras geológicas que pasaron y la verdad que no pasó tanto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y recordando lo que dijo Federico cuando habló de inteligencia artificial también, no voy a hacer menos, y él habló de los griegos. Yo voy a hablar de Hammurabi, porque un poco más antes. Y en cierta forma, ¿por qué lo voy a decir? A mí me impactó mucho, hace unos cuantos años, estuve en el Museo del Louvre. Había dos cosas que quería conocer. Quería conocer la Gioconda, que me costó bastante verla después de estar lleno de gente adelante y no tener que estar atrás de los japoneses que sacan fotos y todo. Y después ver el Código de Hammurabi, que reconozco que siempre me impactó. Y cuando lo vi, había muy poca gente, nadie le da mucha importancia. Es un monolito de unos 2 metros, una piedra verde, y viéndolo entendí el porqué del secreto de Hammurabi y del sueño de Hammurabi. Hammurabi quería que el derecho llegara a la gente, o sea, estar todo lo que está escrito ahí, que lo vieran, un poco como la ley de las 12 tablas, pero en la época de Hammurabi. Y el sueño de él no se cumplió, porque hay algunas partes de las piedras que están saltadas. Son 283 sentencias, y alguna de ellas, la ley 92, dice, si alguien no le entrega la cantidad de trigo que prometió, puntos suspensivos, falta el pedazo de piedra. En base a ese ley 92, hicimos un proyecto hace ya unos cuantos años, todavía no era el Dial, lo hicimos en la facultad, con inteligencia artificial, diciendo qué hubiera dicho Hammurabi ahí. Se hizo un análisis, se hizo una prueba y dijo que no era pena de muerte. Hay 37 casos de pena de muerte en el Código de Hammurabi, este no. Hicimos la prueba sobre los otros 37 y en todos daba pena de muerte en nuestro proyecto. Daba el 98,57% de posibilidades. Y dijimos, esto es lo que quiere Hammurabi. ¿Qué es lo que el derecho no dice? ¿Y en qué forma la inteligencia artificial sirve para ayudar a aquello que no dice? Y sobre todo, ¿cómo le sirve no al abogado solamente, sino que le sirve al común de la gente? El derecho que hemos desarrollado nosotros en el Dial, el análisis de 30 años de jurisprudencia, doctrina y legislación, son unos cuantos terabytes de información. Y dijimos, ¿por qué no aplicamos esta base de datos que tenemos con algo de inteligencia artificial ya realizada? Hicimos varias pruebas hasta que descubrimos Watson. Watson es el programa de inteligencia artificial de IBM, trabajado por Cognitiva. Hicimos un convenio el año pasado y este año terminamos el prototipo. Estamos de hecho en un concurso con ellos a nivel mundial para la implementación. ¿Y qué es lo que hace? Se busca en lenguaje natural. Watson entiende la pregunta que estoy desarrollando, interactúa conmigo, me va preguntando si yo no lo voy guiando hacia dónde lo quiero llevar, busca en la base y me da la respuesta.
Cuando me explicaron que esa posibilidad estaba, yo no lo creí. De hecho, hicimos pruebas. Empezamos con un ratio de un 73% de respuestas positivas, cosa que me daba un enorme optimismo. Hemos llegado la semana pasada a un 85% de respuestas positivas, aplicando distintos programas, aplicaciones. Digamos, Watson es como un Lego que se va armando hasta que llega a la construcción. Esto nos llegaba a otra duda. De hecho, yo voy a cumplir 50 años de abogado y cuando escucho todo esto, mucho de esto a mí me ha pasado por la mente. ¿Este tipo de cosas va a eliminar los abogados? Nada que ver. Me acuerdo el año pasado una charla que dio Horacio Cuervo, acá de IBM, donde le tuve muy presente lo que él había dicho en aquel momento. De hecho, hemos estado charlando bastante con él. No es al revés. Yo creo que hay muchos que no saben qué hacer con su pregunta jurídica. Nos pasa a todos, a lo mejor no los abogados. Tengo una enfermedad, busco en Google inmediatamente cómo me lo resuelvo. ¿Y por qué no lo va a hacer? Quiero echar a mi mucama, por ejemplo. No voy a consultar a un abogado. Miro, busco. Y es una respuesta light la que me da. ¿Qué pasaría si hubiera una posibilidad como la que le da el Sherlock? Hemos llamado Sherlock al producto nuestro. Obviamente está movilizado por Watson elementalmente, ¿no? O sea, había algo ahí. ¿Qué posibilidad habría que ese sistema que le responde naturalmente a la gente y le diga, bueno, hasta acá hemos llegado con la respuesta, ¿por qué no consulta con un abogado? Y hacemos membresías de abogados que se adapten al sistema y digan en distintas áreas, en familia, en contratos. Entonces, le damos ahí la posibilidad de que entre este abogado, que a lo mejor ese abogado nunca conocía al cliente y a este cliente le era muy difícil llegar a ese abogado a que pueda llegar. Membresía gratis para la gente en común, gratis. Y la membresía para el abogado incluido ahí. Este es un modelo de negocio. Y otro modelo de negocio es para abogados. O sea, yo, por ejemplo, no soy especialista ni mucho menos en navegación, no tengo la más remota idea de navegación. A lo mejor me interesa entrar en la membresía de Sherlock para entrar en aquello que sea dado por navegación. ¿Qué diferencia hay con el buscador normal? En el caso del dial o en el caso de la competencia, todos tenemos muy buenos buscadores, pero nunca nos dicen lo que no tengo. La idea de Hammurabi, mejor dicho, pobre Hammurabi ya murió, del real Hammurabi de hoy, que le falta lo que no tiene, es lo que permite la inteligencia artificial brindar aquello, por proximidades, cercanías. No es magia, evidentemente, pero al menos le da como una proximidad. Esto es lo que estamos intentando hacer y creo que hemos dado la solución. No es eliminar al abogado, ni mucho menos. Que el abogado tenga menos tarea en la parte común, pero en aquello que es búsqueda, que tenga una ayuda, que hoy día la tecnología la tiene. ¿Y dónde está la magia? Unas brutas computadoras de una velocidad impresionante, que trabajan a una velocidad increíble. Y en este momento estamos trabajando con IBM, con el contrato que hemos hecho, lo que se llama non-second. Estamos trabajando a menos de un segundo la respuesta. Significa que ese nivel de trabajo significa que el que hace la pregunta viaja a la nube, que es donde está Watson, busca allá, trae la búsqueda acá, porque la base está en la Argentina, acá la analiza, da la conclusión en la nube y vuelve. Todo eso en menos de un segundo. Bueno, esto es lo que creo que puede ayudar y decir a Hammurabi puede dormir tranquilo. Ok. A ver, el tema dentro de lo que es el negocio del abogado del estudio jurídico, la opinión legal, ¿dónde queda? Justamente, la gran opinión legal está dada en tener un buen fundamento y muchas veces se tarda mucho tiempo en tratar de buscar ese fundamento en normativa que no sabe hasta dónde ha llegado. Nos pasaba cuando éramos mucho más grandes, o mucho más jóvenes, mejor dicho, y teníamos que estar buscando en repertorios continuamente. El disco láser, que tú lo has puesto de conocimiento, permitió la búsqueda de lo que antes eran en todos los repertorios, lo que era un disco. El online trajo una amplitud mucho más. La inteligencia artificial es el tercer paso. Nosotros estamos por cumplir 30 años en el dial. La idea es, a los 30 años, presentar este producto y es el pasito que falta para que el abogado pueda dar bien su informe. Esto es el sentido. ¿Cuándo es que cumplen años? Además de por el cumpleaños, para saber cuándo empieza. En marzo. En marzo.
¿Cuánto estamos hablando? Supongamos yo no soy, o sea, sí soy, pero no ejerzo, soy un abogado que trabaja solo en zona de tribunales. ¿Cuánto me va a costar cubrir esto, que además me coloca a la misma altura que estructuras más grandes o que tienen una interdisciplina mayor? Digo, ¿es algo pagable? El desarrollo es complicado. Si uno tuviera que desarrollarlo de cero, obviamente es mucho más complicado. Gracias al hecho de que hemos podido estar conversando con los que desarrollan los programas, y no es menor, y esto creo que es algo muy valioso, el hecho de tener 30 años de jurisprudencia, doctrina y legislación propias, en la cual esa base de datos es valorable, nos ha permitido hacer este desarrollo. Para el usuario común son métricas que estamos analizando comercialmente, pero estimamos que no va a pasar de unos $25 o algo así. Y una consulta más, te hago, Horacio. Vos mencionabas una entrevista que hicimos el año pasado, que está disponible en video. Hace 2 años había venido al tercer encuentro de abogados un abogado que representaba a Premonition en América Latina, que ellos trabajan también con inteligencia artificial, pero básicamente sobre lo que es resultados de procesos judiciales en los tribunales. Y una de las cosas que comentaba era la dificultad de aprovechar ese conocimiento en países como el nuestro, donde la información no está todo lo sistematizada que a uno le gustaría que esté, al menos para aplicar este tipo de desarrollos. ¿Cómo funciona en el caso de Sherlock y cuáles son los próximos pasos, los que vienen después de marzo del año que viene? Mira, esencialmente lo que tiene de bueno hasta ahora, ojo, yo soy abogado, no soy técnico, lo que tiene de bueno este programa es que trabaja sobre texto no formalizado. O sea, puede buscar en texto que no ha sido preparado previamente, con lo cual me permite ingestar, como les gusta decir a ellos, una cantidad de información, revisar el contexto y dar la respuesta. Ahí hay varios de estos que se llaman APIs, que son estos programitas que estás utilizando. Por ejemplo, el Natural Language es un lenguaje fantástico que interpreta, busca y da la respuesta. Discovery es otro. Son distintos, te reitero, como legos que vas armando. Y el último de todos que estamos trabajando ahora, este último mes, se llama Watson Knowledge Studio, WKS, que te permite armar una familia de palabras y una vez que lo armaste, lo incorpora y aprende. Esto es lo que tiene buena inteligencia artificial. Los patrones que va estudiando, que va analizando, como cuando estos programas de inteligencia que detectan una cara y entonces en base a eso detecta otra. Bueno, esto es lo mismo, va detectando patrones. Por ejemplo, hay un artículo del Código Civil que nos causaba un problema enorme, siempre daba error la respuesta, no me acuerdo ahora cuál es el artículo, que dice, en el caso de que el abuelo sea demandado por su nieto, puede decir que no le corresponde abonar alimentos si el padre vive todavía o tiene capacidad económica, cosa que tiene cierta lógica. Si tú ves cómo han redactado mal el artículo dice, el demandado de alimentos puede exonerarse de abonarlo en el caso de que encuentre otra persona de grado mayor en el parentesco que corresponda abonar. Un abogado interpreta exactamente lo mismo. Pero un pobre hombre de la calle, ¿qué va a interpretar que demandado es el abuelo? Porque si hay un grado menor es el padre, y el que demanda tiene que ser el hijo, que es el nieto. Entonces, se incorporó con el Watson Knowledge Studio, que interpreta. Hoy pones abuelo y te interpreta dentro de esta norma. Esto, obviamente hay una educación, hay una enseñanza. Y creo que esto es el gran desafío para los abogados, sobre todo los jóvenes. La tarea que va a haber en los abogados jóvenes en alimentar este tipo de productos, invitar a las facultades, a los estudiantes, a que cada vez salga mejor este tipo de productos. Esto va a ser una realidad, sea esta o sea otra. El tema estará en cómo estamos educando hoy día a los alumnos. Yo creo que si los seguimos educando como educábamos hace 10 años, estamos engañando. Si los estamos educando como hace más, estamos engañándolos mucho más. Yo creo que hay que enseñar al abogado lo que hay hoy día, lo que va a ser el chico que hoy entra en la facultad, dentro de 5 años cuando se reciba, qué mundo va a ver, y no es exactamente el que estamos viviendo ahora. Esto es una realidad. ¿Cómo se adecue? Bueno, intentaremos ayudarlos con Watson y con Sherlock especialmente. Horacio, muchísimas gracias.
por este rato.